Bueno, tengan todos muy buenas tardes. A todos los aquí presentes le damos una bienvenida. De igual manera a los que nos están sintonizando a través de la internet, también le damos una bienvenida. Como siempre, hoy vamos a tratar un tema muy importante relacionado con el trabajo que debemos realizar nosotros los seres humanos en esta existencia y conocer realmente el objetivo de estar aquí vivo, de tener lo que tenemos y hacer de esta vida pues no lo que normalmente nosotros hacemos, una vida rutinaria, cansona, donde únicamente nos dedicamos a trabajar para poder vivir, conseguir el pan de cada día, sino que la vida también debe tener un factor muy importante y es el crecimiento individual, el crecimiento espiritual, y de esta manera, a través de este crecimiento, poder servirle a la humanidad y servirle a Dios. Todas las religiones van dirigidas a ese punto, todas las escuelas esotéricas van dirigidas a ese punto, al crecimiento individual, al acercamiento con la divinidad, y siempre en todas estas escuelas contiene los mecanismos para lograr esto. Desafortunadamente nosotros no lo llevamos a cabo, no lo hacemos carne y sangre, y por esa razón muchas escuelas se desvían, muchas religiones se desvían, pero en ella está contenida todos los elementos, repito, necesarios para que el ser humano pueda reconciliarse con su ser, con su Dios. Dentro de las escuelas esotéricas, que es la que corresponde a la enseñanza gnóstica, se habla que el ser humano, además de tener un cuerpo físico, también tiene latente otros cuerpos. El maestro Samael menciona de los cuerpos existenciales del ser, que cada uno como discípulo debemos ir formando para que ese ser pueda manifestarse en nosotros, para que el verbo se haga carne. En la Sagrada Escritura también menciona que el ser humano debe ser a imagen y semejanza de Dios, o sea, debería convertirse en un Dios. También en la Sagrada Escritura menciona, cuando se le pregunta al Maestro Jesús: Maestro, ¿cómo hago para hacer todos esos grandes prodigios y milagros que tú haces? Y el Maestro le responde: mas tú podrás hacer eso y mucho más, mas buscar la verdad y la verdad os dará libre. Nosotros no hemos quedado en estos estudios, en estas escuelas religiosas, meramente en la parte conceptual, pero no llevamos a cabo realmente el fundamento, y por esa razón únicamente nos limitamos en la creencia, en ser seguidores de otros. Nosotros no hemos acostumbrado a seguir líderes, a seguir un sacerdote, un pastor, un maestro. No significa que en eso no tenga de pronto la base, pero nosotros como seguidores realmente no vamos a poder llegar a la maestría. Siempre he mencionado que los estudios gnósticos, más que seguidores, está dirigido para convertirse en un líder, en un maestro. No es seguir maestro como el ser humano se puede convertir en maestro, sino trabajar sobre sí mismo para lograr ese objetivo, para cumplir eso que dice la Sagrada Escritura:
pues Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Nosotros hemos quedado en seguir a otras personas. Cuando el maestro habla o el maestro escribe, él habla basado a su experiencia y él escribe basado a su experiencia. Cuando el discípulo habla o escribe basado a la experiencia del maestro, basado a las palabras del maestro, pero no escribe y habla basado a su propia experiencia, a su propia vivencia. Y ahí la diferencia entre uno y otro. Nosotros deberíamos hablar basado a nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia, lo que cada uno ha experimentado, de acuerdo a la enseñanza del maestro, que es diferente. No es repetir ni hablar de lo que dijo el maestro o lo que dice el discípulo, que dice el líder, sino cada uno debe aprender a vivir su propia filosofía, vivir su propia experiencia. Esa es la verdad que hablaba el Maestro Jesús. Mas buscad la verdad y la verdad os hará libre. Este mundo tridimensional en que vivimos, aquí en este planeta Tierra, pues se desenvuelven otro tipo de energía y otro tipo de mundos, por decirlo así. Pues, y esto que vamos a hablar en el día de hoy, no es para que aquellos que nos están viendo a través de internet o los que estamos aquí presentes repitan, sino para vivir y ver qué hay de verdad en todo esto. Y tener un criterio propio de lo que realmente se habla o se expresa. Entonces podemos decir que así como existe un mundo donde vivimos, nuestro cuerpo físico también es un mundo donde viven otros seres vivientes. Así como este mundo nos ofrece nuestro alimento y nos ofrece una serie de elementos que sostiene este cuerpo físico, también nuestro mundo, nuestro cuerpo, también ofrece alimento y una serie de energía que sostiene los elementos que viven en nuestro mundo interior. Así como en el mundo físico existen unas paralelas que no se expresan físicamente y que le podemos llamar la cuarta, la quinta dimensión, también en nuestro mundo interno existe esa misma paralela que los sentidos no lo pueden percibir, que también se maneja en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima dimensión. Las limitaciones, ¿en qué consiste? En que únicamente los estudios que nosotros realizamos y los fundamentos de las religiones, ya sea esotérica o cualquier otra índole, únicamente la enfocamos en el mundo tridimensional, desconociendo el aspecto energético que sostiene este mundo tridimensional. También podemos decir que el cuerpo físico lo sostiene otro cuerpo, que es el cuerpo vital, un aura que rodea el cuerpo físico, y que como es arriba, es abajo, este cuerpo físico está diseñado, tiene una característica tan interesante que está hecho para poder crear cosas nuevas, para poder unirse con ese Dios. Por eso tenemos un cuerpo físico, para lograr un trabajo y poder a través de él llegar nuevamente a unirnos con la divinidad. Solamente con ese cuerpo físico es que podemos lograrlo. Esa es la razón por la cual este cuerpo físico no solamente contiene unos órganos que como maquinaria trabaja en forma armoniosa para darle vida y sostenimiento, sino que también tiene una serie de campo energético que lo conecta con los mundos trascendentales, con nuestro ser. En algunas escuelas hablan, por ejemplo, que el cuerpo físico contiene 7 chakras. Son campos de energía.
Y aquel que es clarividente puede ver los 7 chakras en el campo energético del cuerpo físico. Si nosotros, por ejemplo, cogemos un cuerpo físico y le hacemos una incisión, nos damos cuenta que no existen esos chakras físicamente, ya que estos están en la parte etérica. Pero sin embargo, estos centros de energía es la que nos conduce o es el medio en los cuales se puede crear los cuerpos existenciales del ser. O sea, es la comunión con nuestro ser, con Dios. Las personas piensan o pensamos que el hecho de creer en Dios y pertenecer años en una religión, ya creemos que tenemos el cielo ganado, sin antes desarrollar los cuerpos existenciales del ser, que los medios en los cuales podemos desarrollar son a través de estos chakras, esos 7 chakras que están contenidos en nuestro sistema endocrino. No se puede nosotros avanzar espiritualmente ni tener un contacto directo de esa verdad si el ser humano no desarrolla esos 7 cuerpos, esos 7 chakras, que es la comunicación con lo real, con lo verdadero, con nuestro real ser. Por eso cuando el maestro menciona que tenemos que ir desarrollando los cuerpos existenciales del ser, significa que tenemos que utilizar una energía, un medio por los cuales activar esos chakras para que nuevamente se revista y puedan formar esos cuerpos existenciales del ser. Pero muchas personas hacen ejercicio esotérico para desarrollar esos chakras. Y nos dedicamos únicamente a hacer ejercicio esotérico, pero generalmente los resultados son nulos. Por mucho ejercicio esotérico que tú haces, de pronto el desarrollo pleno de esos chakras no se dan porque se olvida algo interesante, algo más importante. Que para nosotros poder equilibrar esos centros superiores, debemos primero empezar por equilibrar los centros inferiores de la máquina humana. La naturaleza no da salto. Para que un árbol pueda dar frutos, primero el árbol tiene que implantar una semilla, tiene que ir desarrollándose, dar sus flores y luego dar frutos. El árbol humano, para poder florecer esos cuerpos existenciales del ser, primero tiene que desarrollarse, armonizarse en sus centros inferiores. ¿Cuáles son los centros inferiores de la máquina humana? El maestro Samael menciona que el ser humano tiene 5 centros, y lo menciona centro de energía que contiene la máquina humana. Estos son los centros intelectual, centro motor, centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Si el discípulo no logra equilibrar estos centros de energía, no va a poder desarrollar los centros superiores, desarrollar esos chakras. Por mucho ejercicio que quiera hacer para desarrollar, por ejemplo, la clarividencia, por mucho ejercicio que quiera hacer para desarrollar la intuición, la polividencia, y recordar sus vidas pasadas, que son herramientas que necesita todo discípulo para poder avanzar en estos estudios, nunca la podrá realizar si antes no equilibra los centros inferiores de la máquina humana, como son el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el instintivo y el sexual. Si nosotros notamos a la humanidad, notamos que todos estamos desequilibrados totalmente en todos los aspectos. Ese desequilibrio intelectual, emocional, motor, sexual, instinto, produce el desastre de la máquina y por ende la causa de todas las enfermedades. No comprendo
como una persona que quiere entrar en el mundo del esoterismo no aprenda por sí mismo sanar sus propias enfermedades. Es obvio porque está desequilibrado. Mientras el ser humano se mantiene en su centro de energía desequilibrada, jamás podrá equilibrar su cuerpo físico. Porque cada una trabaja independientemente, no armoniosamente. Recuerde que estos centros de energía son vasos comunicantes y deberían trabajar armoniosamente. Pero cada una tiende a trabajar independientemente. Está desequilibrada totalmente. Por ejemplo, los problemas emocionales, el desequilibrio del centro emocional, traen enfermedades relacionadas al sistema nervioso, traen enfermedades producidas del corazón, traen una cantidad de errores en las cuales no está armonizado con la parte intelectual, con la parte motor o la parte sexual. Y como siempre hemos dicho, el que paga los platos rotos es el centro sexual, porque es el centro que sostiene la máquina y que puede restablecer no solamente los centros inferiores y restablecer la máquina humana, sino que a través de ella se puede ir formando, dándole forma a los centros superiores. Entonces, no podemos, como dice un dicho, comprar el balde antes de comprar la vaca. Primero debemos comprar la vaca para luego comprar el balde. Nosotros queremos desarrollar clarividencia, formar los chakras sin antes equilibrar los centros inferiores. Estamos llenos de enfermedades, estamos enfermos. Y eso es indicio de que tenemos un desequilibrio en nuestro cuerpo físico. Porque si el cuerpo físico estuviera equilibrado, realmente estaría ausente las enfermedades. ¿Ya? En estos tiempos, por ejemplo, acá de lluvia, es normal que todo el mundo sufra de fiebre, de cansancio. ¿Pero a qué se debe esto? Porque nuestro cuerpo vital está bajo de energía. Y ese cuerpo vital está bajo de energía porque nosotros psíquicamente somos desequilibrados. Y a veces creemos que los remedios, los medicamentos, nos va a sacar del problema. Tengamos la plena seguridad que para uno tener una mejor salud, condicionar este vehículo para poder realizar un trabajo y crear los cuerpos existenciales del ser, primero que debemos hacer es equilibrar los centros interiores de la máquina humana. Y para eso el maestro Samael entrega una clave. ¿Cómo reacciona estos centros de energía energéticos? Ella actúa de acuerdo a los impactos que penetra del exterior, del mundo exterior. Esta máquina tiene 5 sentidos. Y esos 5 sentidos son los medios por donde impacta los centros de la máquina humana inferiores. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olfateamos, lo que tocamos, impacta ya sea la parte intelectual, emocional, instintiva, motor o sexual. Y muchas veces van esa energía que penetra a centro equivocado, porque no hay nadie que coja esa energía y la lleve y la coordine, la equilibre y la lleve al centro adecuado, de acuerdo a ese impacto o a esa impresión que penetra por nuestro sentido físico. Debemos ser inteligentes, debemos aprender a tomar los impactos del mundo externo y llevarlo al centro apropiado para que ella se equilibre armoniosamente. El mundo en que vivimos
los impactos de la vida, porque las impresiones realmente es un alimento que da vida, pero que mal dirigido daña. Es como, por ejemplo, uno toma un alimento bien delicioso, pero muchas veces se puede indigestar si se hace mal uso de él. De igual manera es la vida, que son las impresiones. Si nosotros no sabemos controlar esas impresiones, lo más normal es que llegue al centro equivocado y empezamos a reaccionar equivocadamente, y de esa manera estamos desequilibrando la máquina humana. Si alguien tiene una pregunta, algo que aportar referente al tema, puede hacerlo y luego continuamos. Entonces, si uno no forma los cuerpos existenciales, no puede llegar al Padre. Bueno, en la parábola de la Sagrada Escritura, mencionaba lo siguiente, hablaba el Maestro Jesús. Decía que un rey iba a hacer una fiesta y mandó a sus criados a que invitaran a todos a esa gran fiesta. Pero notó que a esa fiesta llegaban personas vestidas de traje, de gala, y otros llegaban vestidos con harapos. Esos trajes vestidos con gala, pues, se llamaban, pues, aquellos que tenían ciertos méritos. Se llaman los trajes de boda del alma. Y él ordenó a sus criados que únicamente dejara pasar a aquellos que tenían el traje de boda, y lo demás que lo sacara y lo echaran allí donde es el llorar y crujir de dientes. ¿Dónde está el error? Que nosotros, el hecho de tener 10 años, 20 años en un grupo esotérico religioso, estamos convencidos de que estamos bien. Mas, sin embargo, si en este instante nos presentamos ante la justicia divina y nos dice, ¿dónde está tu vestido?, nos damos cuenta que hemos fracasado. Porque los vestidos del alma, los trajes de boda, son los cuerpos existenciales del ser. Y es lo que nos proporciona la capacidad de tener contacto con la divinidad. Invocar a un ángel, pertenecer al grupo, al pertenecer a ese grupo de los seres iluminados de la logia blanca, poder dirigir el destino de la humanidad. Pero si el Maestro Samael nos dice, nos da la pauta para desarrollar los cuerpos existenciales del ser, pero únicamente nos quedamos con hacer algunos rituales, runas y cuestiones esas, pero no hemos desarrollado esos cuerpos existenciales del ser, eso quiere decir que hemos perdido el tiempo. Es que para poder hacer esto, repito, primero debemos tener este cuerpo bien formado, porque es una máquina tan perfecta que es la única que puede tener las condiciones para convertirlo en un hombre verdadero. Pero tenemos que empezar por lo más sencillo, formar el cuerpo completamente. Un cuerpo enfermo no puede meditar. ¿Y por qué está enfermo? Porque sus centros de energía inferiores están desequilibrados. ¿Cómo tú piensas hacer algo tan trascendental si todavía no has hecho lo más básico, lo más sencillo? No puede hacer algo tan elevado si no empieza por lo más sencillo. Equilibrar los 5 centros de la máquina humana. O sea, para nosotros aspirar a un avance espiritual,
tenemos que desarrollar el cuerpo astral. Si no desarrollamos el cuerpo astral, lo que podemos hacer es la práctica, y habla el maestro, el faraón, y muchas prácticas para salir conscientemente del cuerpo astral. Pero aquel que le desarrolla no necesita hacer práctica, porque ya creó ese cuerpo, ese traje, que lo comunica con su ser, con las realidades. ¿Cómo tú puedes tener acceso a la verdad si tú ya no has desarrollado tu cuerpo mental? Lo mucho que tú puedes proyectar ideas, puedes proyectar imágenes dirigidas por el ego, pero ahí no hay nada de realidad. Solamente puedes saber la veracidad de ese mundo que se mueve en otras dimensiones cuando tú desarrollas el cuerpo mental. Si hemos pasado mucho tiempo en la gnosis, ni siquiera hemos podido desarrollar el cuerpo vital, ni siquiera hemos podido armonizar nuestro cuerpo físico, quiere decir que hay mucho trabajo que realizar todavía, que apenas vamos a empezar el trabajo. Tenemos que empezar por equilibrar esta máquina, así como vamos realmente. Nosotros vivimos de una fantasía. Una vez me reuní con una cantidad de hermanos gnósticos y algunos decían, no, yo soy arzobispo. Otro decía, no soy, yo soy sacerdote. Otro decía, yo soy esto. Me preguntaba a mí mismo, entonces, ¿quién soy yo? Me di cuenta que no era nada. Ahora, ese título, no sé qué hay de cierto en la parte interna. Porque a mí no me interesa hacer eso. Me interesa desarrollar los cuerpos existenciales del ser. Y como dice la Sagrada Escritura, buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no sé si tendrán algún aporte o otra pregunta. Usted hablaba de una clave para equilibrar los centros de la máquina humana. ¿Cuál es esa clave? Muy bien. Una de las claves importantes es tener la necesidad de desarrollarlo. La primera clave. Porque si el ser humano no desea algo, no lo va a hacer. Usted, si para hacer algo, tiene primero que desearlo. Tiene que tener un deseo de algo. Si no, no lo va a hacer. Por eso, si alguno viene a la gnosis por curiosidad, no adelante estos estudios. Tiene que venir de corazón, o el deseo de transformar, de servirle a Dios. Porque otros llegan a la gnosis porque le dibujan, le dicen. En la gnosis desarrolla clarividencia, telepatía, o sea, se fascinan con un poder. Eso también fracasa, porque esos son añadiduras. Esos son un resultado cuando se realizan los cuerpos existenciales del ser. El deseo inicial es de cambiar, de transformarse. Es la primera clave. Luego de la necesidad de ser diferente a los demás, entonces empieza lo que se llama la transformación de las impresiones. Cuando nosotros transformamos las impresiones, estamos transformando nuestra vida. Porque, por ejemplo, si a usted lo insulta, ¿dónde está la destreza del discípulo en aprender a aprovechar ese insulto para su propio desarrollo interior? Si usted lo alaba, ¿dónde está su inteligencia en aprender a aprovechar esa alabanza para su desarrollo interior? No para engordar emocionalmente su orgullo. Ojo, ya la parte emocional llegó a un centro equivocado. Cuando es un insulto,
Generalmente lleva un centro equivocado. Lo lleva al centro motor para insultar, para golpear. Ahí entró a un centro equivocado. O sea, si nosotros aprendemos a tomar esas impresiones y colocarla en el centro apropiado, otro gallo cantaría. Pero no lo sabemos hacer. Para ello hay una segunda clave. Es colocar la conciencia que haga ese trabajo. Eso significa que nosotros jamás podemos olvidarnos de nuestro real ser de sí mismo. Cuando el ser humano se autoobserva, interpone la conciencia ante esas impresiones y la conciencia sí sabe colocarla a través de la comprensión y de la luz en el centro apropiado y se va armonizando. Por ejemplo, a veces usted escucha una música y esa música le hace recordar cierta pareja y a usted le da excitación por eso. ¿Usted sí cree que esa impresión llegó al centro adecuado? No. Porque no hay alguien que realmente pueda controlar, pueda manejar esa energía que penetra, o ese alimento que penetra a este cuerpo físico, a la máquina. Porque no colocamos la conciencia en la entrada de esas impresiones. Pero para uno realizar ese trabajo, primero debemos tener el deseo de cambiar, de transformar. Comprender que el mundo es una ilusión y que si yo quiero cambiar, que si quiero tener un contacto con Dios, primero debo equilibrarme para luego equilibrar los demás. ¿Qué otro aporte tiene? O pregunta. Dentro de este desequilibrio de los centros de la máquina humana, una persona cuando tiene ira respira de una forma, cuando tiene miedo respira de otra forma diferente, cuando está celoso respira de igual manera diferente. ¿Cuál es la importancia de esto y cómo podemos aprovecharlo para lograr este equilibrio? Cuando un discípulo aprenda a tener control sobre sí mismo, la respiración va a ser equilibrada en cualquiera de los eventos. Cuando el ser humano se olvida de sí mismo, entonces en ese momento se aprovecha la parte que nosotros tenemos, nuestro demonio, que se llama nuestro propio ego, y toma esa energía para ella. Y cada demonio interno tiene su propia personalidad, su propio criterio, su forma de manejar su máquina. Ella en ese momento es dueña de su máquina y la maneja a su antojo. Una persona llena de ira, ese demonio manifestándose aquí, toma la máquina y la pone a trabajar de una manera. La persona que está contenta toma la máquina, el ego, y la pone a manejar de su manera. Por eso su respiración es diferente. Cuando tome un ego de miedo, él tiene su manifestación y coge la pobre máquina y la pone a actuar de acuerdo a lo que en ese momento lo posesa. Qué delicioso sería que no participara ninguno de ellos, entonces la máquina estuviera equilibrada. ¿Qué es lo peor del caso? Que esa cantidad de energía que se descarga, ya sea emocional, instintiva, motor, intelectual, es absorbida del centro sexual, que es el medio en el cual podemos crear los cuerpos existenciales del ser. Cuando el ser humano desequilibra los centros de la máquina humana, los 5 centros de energía de la máquina humana, el que sale más afectado es el centro sexual, que es la materia prima en la cual se puede equilibrar primero los 5 centros y después de equilibrar los 5 centros podemos con esa misma energía sexual ir desarrollando los cuerpos existenciales del ser.
Entonces lo invito a ser un poco más equilibrado, a tener una personalidad más pasiva, de ser más consciente en sus actos, de nunca olvidarse de sí mismo. Y de esa forma vamos a armonizar y equilibrar nuestro cuerpo. Y un cuerpo armonizado es una máquina bien sincronizada que permite trabajar al ser, trabajarle a nuestro ser. Para eso fue hecho esta máquina, para servicio de nuestro ser, no para servicio del ego. Para nosotros tener ese contacto directo tenemos que hacer el superesfuerzo y el padecimiento voluntario de poder servirle a nuestro ser, de eliminar nuestros propios egos, porque ellos son los que se posesan y mantienen desequilibrio emocional, intelectual, instintivo, sexual. El ego se apodera de la máquina humana. Entonces necesitamos comprender esto, porque a través de la comprensión es que nosotros tenemos el impulso de establecer un cambio en nosotros. ¿Qué otra inquietud tiene? Yo veo que las religiones hablan mucho de Satanás. ¿Satanás existe o es un nombre que ellos le dan? ¿O existen, son agregados psicológicos? Bueno, ese Satanás tiene diferentes tipos de manifestación, diferentes aspectos. Así como existe la luz, también existe la tiniebla. Eso hace parte de la dualidad. Y entre otras cosas, debemos estar por encima de esa dualidad. Así como existe el mundo tridimensional y existe el mundo superiores, también existen mundos inferiores. Eso obedece a unas leyes de evolución e involución. Así como en el mundo superiores se manifiestan los seres de luz, en los mundos inferiores se manifiestan los seres tenebrosos. ¿Nosotros estamos en qué punto? ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Supongamos que estamos ubicados en el centro, en la parte tridimensional, con la posibilidad de ascender o de descender. Ahí estamos ubicados nosotros. Si analizamos nuestro estado psicológico, notaremos que en nosotros habita más la parte tenebrosa que la parte de luz. Porque si en nosotros los seres humanos existiera más esa parte de luz, la vida del ser humano sería diferente. O sea, no hay que ser tan estudioso para comprender nuestro estado lamentable en que nos encontramos. Y si Satanás representa la parte tenebrosa, ella existe en la parte infradimensional. Pero también tenemos nosotros un mundo que es este cuerpo. Ese mundo también tiene una parte infradimensional. Ahí está Satanás. En nuestro mundo interno infradimensional, en el subconsciente del ser humano, ahí yace en esas cavernas tenebrosas ese Satanás. Pero también, como toda energía, se puede hacer visible en el plano físico y la gente lo puede ver. Cada ser humano proyecta su propio demonio. Y obviamente que este tipo de energía negativa, tenebrosa, bestiales, le corresponde a los mundos infradimensionales. ¿Qué nos toca a nosotros? Entrar en nuestro mundo infradimensional, en nuestro mundo de nuestra propia mente,
en las emociones infradimensionales, en la mente infradimensionales, en todos esos aspectos tenebrosos dentro de nosotros mismos y descubrir ese demonio y desintegrarlo. Ese es el camino del discípulo gnóstico. Porque ¿cómo puede haber luz en el ser humano si dentro nos posesa la parte tenebrosa? No es solamente juzgando ni pretendiendo de sacarle a Satanás a alguien o echando la culpa a Satanás de nuestros males, si sabemos que en nuestro mundo interior ese demonio está latente constantemente, de instante en instante. Debemos aprender a penetrar en nuestro mundo interno, a nuestra propia infradimensión psicológica, en ese subconsciente tenebroso, en esas cavernas, iluminarla con la luz de la conciencia para poder descubrir nuestro propio demonio y desintegrarlo. Con la espada flamígera, con la ayuda de nuestra Madre Divina, y tenemos el poder para eso, porque no lo sabemos utilizar. Tenemos que quitarle el poder a nuestro propio demonio, el alimento. ¿Y cómo se alimenta ese demonio? A través de las impresiones, a través de los detalles de la vida. Ella se alimenta y se vuelve más fuerte en nosotros. Eso quiere decir que este planeta Tierra está habitado por legiones de demonios que se llaman seres humanos, con una chispa de luz. Y a través, si la sabe utilizar, puede iluminarse a sí mismo, iluminar a los demás. ¿Qué otra inquietud tiene? ¿O qué otro aporte le quieren colocar a este tema? Aquí la joven. Tomás, miro mi propio, en este momento estoy mirando mis 5 centros de mi máquina orgánica y siento que se me refleja un estrés porque en este momento me pongo a pensar que tengo compromisos que pagar, que hay cosas que no he podido solucionar, problemas familiares que resolver. Entonces esto hace que uno se sienta como que no ve, como que le duele aquí el plexo solar, como que el corazón se le acelera y el centro instintivo siente que quiere correr, que quiere desaparecer. Entonces, aparte de eso, uno no entiende, por lo menos yo lo entiendo. Hay personas que no entienden de pronto o no conocen que existen esos centros. Yo los conozco y sin embargo me afectan. Aparte de eso, la música, como usted decía ahorita, cuando uno oye cierta música que va mal dirigida a cierto centro. Aparte de eso, uno tiene los medios de comunicación. Uno siempre está identificado con cosas externas que lo fascinan, como tiendas, como cines, como televisión y muchos otros. Entonces, esto hace que ese estrés continuo, uno enferma su cuerpo, ¿cierto? Así es que entiendo. Entonces, en este momento, uno siente esa desesperación y entonces usted dice, hay que equilibrar la máquina, hay que hacer esto, hay que mirar la parte de las impresiones, pero como uno está tan encerrado, que uno trata como que de ver ese poquito, pero lo va a aplicar y siente que no es capaz, que no puede, pese a que está enfermo, pese a todas las dolencias que uno pueda tener. Y al igual, o sea, uno se amaña en lo mismo, uno quiere estar en lo mismo, porque
Es como si uno quisiera más esas cosas externas que su propio cuerpo. Bueno, por lo que me ha descrito, me está diciendo una sola cosa, que la vida te ha entregado todos los eventos para que tú te acerques a Dios. Te dirán, ¿cómo así? Claro, tiene compromiso, tiene que pagar recibo, tiene una serie de cosas que te permite buscar en ti a descubrir qué es lo que te molesta de eso. Imagínate un ser humano sin compromiso, sin deuda, sin pagar recibo. Entonces la vida no tiene sentido. No se podrá descubrir, no podrá ver el sentido de la vida. Imagínense un rey que tenga todo y se quiera autorrealizar. Si todo se lo facilita, no va a poder descubrir su propia angustia, su propio dolor, qué le molesta, qué le estresa. En cambio nosotros tenemos todo eso. Tenemos esto y esto. Tenemos la oportunidad para descubrir. Eso es lo que le decía el hermano, ese demonio, que estás hecho siempre a aprovechar la mínima oportunidad para manifestarse y desequilibrar la máquina humana. Es que si nosotros nos vemos y creemos que nuestra actitud es nosotros, estamos equivocados. Cuando el ser humano comprenda que nuestra actitud, que nuestros actos, pensamientos, es un demonio en nosotros que actúa, ya la cosa es diferente. ¿Ya? Es diferente. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que tenemos que descubrir para desintegrarlo. Por eso la vida en ese sentido es maravillosa. Pero cuando no se comprende de esa manera, entonces la vida es dolorosa. Terriblemente dolorosa. Se puede decir que es un valle de lágrimas. La divinidad nos coloca siempre en el lugar que nos corresponde para nuestro propio desarrollo espiritual. El gimnasio preciso que nos corresponde con las personas que de una u otra manera nosotros mismos hemos atraído. Tenemos todos los elementos necesarios para el desarrollo. Pero fíjate tú, si aquí tengo un bombillo, y ese bombillo somos nosotros, y tenemos la fuente de alimentación, que es la que va a proporcionar la energía para que ese bombillo emita una luz. Pero dentro de ese cable existe 5 empalmes. 5 empalmes. Imagínate tú que un empalme esté flojo o tenga sulfato. Le produce resistencia para que la energía llegue al bombillo. ¿Qué va a hacer la persona? Coger cada empalme, limpiarlo y que haga un buen contacto. Coger el otro empalme, lo mismo, el otro empalme, lo mismo y el otro empalme, lo mismo. Cuando hay un buen contacto, entonces la energía, que es Dios, nuestro ser, llega a uno para poder radiar luz. Esos 5 empalmes son los 5 centros de la máquina humana, que ellos equilibrados permite el fluido de la divinidad. Pero ¿quiénes son esos elementos o ese sulfato que impide el equilibrio de eso, que la energía no penetre? El ego. Pero el ego no se destruye con la mente, sino con la comprensión. Cuando el ser humano comprenda que eso que nos tenemos en la vida es el medio o es la necesidad que nos ha dado Dios para poder descubrir el demonio, entonces tiene uno la fuerza para destruir el demonio.
Pero si esas situaciones de que tiene que pagar un recibo, ese sentimiento que uno siente, se da cuenta que no es del ser, que no es de la conciencia. Y si no es de esos dos, ¿de quién será? Del demonio. ¿Qué hago qué hago con convivir con ese demonio dentro de mí? Tengo que buscar la manera cómo sacarme eso de mí. Si tengo una deuda que pagar y tengo una preocupación, de algo estamos seguros, que el ser no se manifiesta en esa preocupación. Y la conciencia aún menos, porque ella no piensa, tiene la iluminación de saber qué hacer en ese instante. Cuando hay una preocupación por una deuda, es porque hay alguien que está preocupado. Es ese empalme que no permite que la luz llegue. Es el demonio, el ego. Cuando uno comprenda que ese es un ego en nosotros y tenga la necesidad de desintegrar y lo desintegra, ya lo que uno ve doloroso no es tan doloroso. La vida lo hace dolorosa es el ego, y el que sufre es el ego. En ausencia de todo esto, ¿quién sufre? Es que lo más digno que puede hacer un discípulo es servirle al ser. Y para poder servirle al ser, tenemos que descubrir el ego. Tenemos que armonizar los centros de la máquina inferiores y desarrollar los centros de la máquina superiores. La no identificación. Uno comete el error de identificarse con algo que no puedes hacer nada. Porque a la final, cuando se mete el demonio, porque debe un recibo, igual lo debes. El demonio no te va a dar la plata, ni te va a solucionar. La preocupación no te va a dar la solución de él. Igual debe el recibo. El problema termina cuando el demonio desaparezca. Muchas veces ese demonio se posesa en centro equivocado. Se posesa en el centro emocional y empieza a desequilibrar la parte emocional. Si ese demonio, si esa impresión de recibo llegara al corazón, posiblemente ella comprende la situación y no hace el estrago que hace cuando llega al centro emocional o al centro intelectual. Por eso tenemos que aprender a colocar la conciencia en la entrada de esas impresiones para que el demonio no se apodere de ella y lo lleve al centro equivocado y nos robe gran potencial de energía. ¿O acaso no nos imaginamos la gran cantidad de energía que desperdiciamos con una preocupación? Si esa energía la aprovecháramos nosotros para despertar nuestra conciencia y se la diéramos a nuestra conciencia, hombre, la vida sería diferente. Pero es que nosotros derrochamos gran potencial de energía. Que nos damos cuenta, una mínima preocupación, la gran cantidad de energía que uno desperdicia en ese instante, que lo necesita la conciencia para poder desarrollarse, para poder alimentarse. No cometamos el error de identificarnos. También tenemos otro problema, si es que podemos llamarlo, porque el problema es de la mente, de que nosotros tenemos el demonio, no solamente se preocupa, por decirlo así, por los compromisos, sino también se quiere asumir compromisos ajenos. O sea, no se conforma con que tenga sus propios problemas, por decirlo así, sino también quiere meterse para ello los problemas de los demás. Pobre máquina. Y después nos decimos, ay, ¿por qué estamos enfermos? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy tan enfermo?
que el problema es psíquico. Nosotros cogemos esta máquina y la queremos, le estamos robando tanta energía en haciendo cosas innecesarias, en metiendo en problemas ajenos. No podemos comprender que nosotros tenemos que velar por nuestro bienestar físico, psicológico, espiritual, y que los demás tienen que velar por su propio bienestar. Cuando yo resuelva los míos, pueda ayudar a los demás. ¿Cómo yo puedo ayudar a otros si no he resuelto lo mío? Tengo que aprender a despertar conciencia para enseñarle a otros, para servirle a otras personas. Pero yo no puedo tratar de ser servidor de algo que ni siquiera me he servido a mí mismo. No puedo limpiar la casa ajena mientras la mía está llena de podredumbre. Tenemos que aprender a valorar a nuestro ser. Y valorar a nuestro ser es limpiar nuestra casa. Tomás, mirando esto en la vida práctica, ya que todos hemos tenido experiencias de estrés, de muchos temas de la vida, me he podido dar cuenta de hace ya unos ratos donde no podía dominar los aspectos de los cilindros, ¿no? Ya conocía el tema, pero no podía, siempre se empezaba por el tema del intelecto, de la mente, de las emociones. Y vemos ya con estos estudios, el maestro Samael nos entrega la clave. Esto nos lo entrega, nosotros no hemos sabido comprender la enseñanza como se nos entrega. Por ejemplo, él nos habla de los 4 caminos. Realmente, que es las bases para que un discípulo pueda llegar al conocimiento real. ¿Ya? Y nos habla, por ejemplo, del primer camino, que es del fakir, donde realmente consiste, que cuando uno comprende y logra meditar sobre eso, se da cuenta que es el dominio del centro motor. O sea, la quietud del cuerpo. O sea, yo antes vivía, como dio la hermana Celina, con estrés, o sea, con una preocupación, pero uno notaba que el cuerpo no tenía freno, o sea, era como un caballo desembocado. Y quería meditar. ¿Cuándo iba a lograr meditar con un cuerpo totalmente desenfrenado? Cuando comprendí eso, me puse la tarea de dominar el cuerpo, ¿ya? De tratar de permanecer quieto durante un tiempo. Lo hice por 5 minutos, después lo hice por 10, por 15, así fui aumentando el tiempo de estar quieto en una posición. Uno ve, por ejemplo, los orientales, ellos toman una posición para meditar, para hacer cualquier tipo de trabajo, se mantienen quietos. ¿Ya? Ese es un trabajo, y eso hace que lo demás vaya accediendo. Después de eso empecé a darme cuenta de las emociones, o sea, ya con el cuerpo un poco quieto, ya podía tener ya más chance a meditar, o al menos a quietar un poco la situación. O sea, ahí logra uno equilibrar los centros. El centro motor es un centro que gasta mucha energía, ¿ya? Porque, como dijo Celina, uno anda, inclusive en un momento dado, el cuerpo se le da por caminar, por hacer cosas, correr, y eso gasta energía atrás de nada, ¿ya? El centro emocional también se agota, porque vienen las emociones, el sentimiento de miedo, el sentimiento que no va a poder resolver tal problema, no va a encontrar la solución. Entonces todo eso genera desgaste. Entonces uno va escalando. Después del fakir viene el del monje, que consiste en dominar el centro emocional, en comprenderlo, en saber las emociones. Después viene el centro del yogi, que es de la mente. O sea, que eso va en escala. Uno puede llegar a dominar la mente si antes no ha tenido control sobre su cuerpo, que es más básico. Sí, eso es importante. Fíjense que el maestro Samael habla de los 3 cerebros: el intelectual, el emocional y el motor instinto sexual. Los orientales, ellos a través de ejercicio, a través del misticismo, a través del arte, podían equilibrar estos 3 cerebros, que significa los 5 centros de la máquina humana. Estos ejercicios que ahora lo han adulterado y que prácticamente
por decir algo, los gringos han puesto como que las artes marciales o eso del yoga lo han tomado como un acto de violencia, donde realmente el fundamento de esto es que a través del movimiento, a través de la autorreflexión, a través de la música, podía armonizar los 5 centros de la máquina humana. Es que, mire, por ejemplo, si tú tienes una preocupación, un demonio está poseso, hay que mirar en qué centro está ubicado. Si se ubica en el centro emocional, entonces tenemos que utilizar el otro centro. Utilicemos el centro motor, hagamos trotar cualquier cosa y la parte emocional queda quieto y ya el demonio les quita todo ese alimento. Si tiene un problema y está en el centro intelectual, vamos a quitarle a ese demonio esa parte. Vamos a escuchar una música clásica para estimular nuestro centro emocional. Hay que ser inteligente, utilizar los recursos que nos enseña el maestro para nosotros poder equilibrar la máquina humana. Pero si nosotros únicamente nos encerramos y está en el centro intelectual y sigue pensando y sigue pensando y sigue pensando, olvídese eso. Tiene que dejar de utilizar esa parte y utilizar otro centro, ya sea el emocional, ya sea el motor, ya sea el instinto, total, con el fin de armonizar y no que se concentre el ego en un solo centro. Segundo, tener bien claro que es el ego el que se toma posición de ese centro. Y por esa es la razón que nosotros tenemos que quitarle esa energía, ese centro de energía y ubicarlo en otro, ubicarse nosotros en otro centro para quitarle a ese ego que se alimente de ese lugar. Por eso la gnosis es arte, filosofía, ciencia y mística. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos dejó el maestro Samael. ¿Para qué? Para equilibrar nuestro centro de la máquina humana. Bueno, yo creo que eso es todo. ¿Usted va a hacer alguna pregunta? Profe, si yo oigo la conferencia que usted viene dando, entonces nosotros los seres humanos nacemos con un cuerpo, pero no nacemos completos, porque nos hace falta una cantidad de equilibrios para poder estar completos. Sí, así es. Tenemos un cuerpo aparentemente completo, pero exageradamente desequilibrado. Una máquina diseñada para crear prodigios y milagros. Una máquina perfecta, donde en esa máquina está diseñada de tal manera que nuestro ser se expresa a través de ella. Es como usted con una máquina bien sincronizada hace la labor que debe hacer. Pero como la máquina está desequilibrada totalmente, más bien le estorba al ser. No puede manifestarse. O sea, no le da chance a manifestarse. Y para colmo, está tan desequilibrada que la máquina ya se enferma. Y por último, desaparece. Y lo peor es que le echamos la culpa a Dios y a la vida. Le echamos la culpa al médico, al político, al abogado, a la Electricaribe, a la AAA. Le echamos la culpa a todo ello de nuestro desequilibrio. Y ello que tienen que ver con nuestro desequilibrio, que tiene que ver la electrificadora con nuestro estado emocional, nuestros instintos. Nada, son empresas y yo cumplo una labor de que tú utilices un servicio, tú tienes que pagar el servicio. Y si tú tienes que pagarlo, bueno, sencillamente, ¿qué vas a hacer? El problema es el desequilibrio emocional, porque ahí el ego te posesa. Cuando es así, busca otros medios, utiliza el motor y verá que poco a poco va equilibrando
tus centros inferiores. Es que si no logramos equilibrar nuestros centros inferiores, espiritualmente no podemos avanzar. No podemos avanzar. Yo quería decir algo, Tomás. Lo que pregunta la hermana tiene mucho que ver con la parte del ser humano. No sabemos, hay unos animales que nacen desde pequeños. Ya, por ejemplo, el caballo nace y enseguida camina y corre. El ser humano, cuando nace, tiene que tener un desarrollo. Ya, la naturaleza humana necesita ese desarrollo. No, nada nace enseguida desarrollado. Tiene que tomar un trabajo, tiene que hacer un trabajo para desarrollarse. Así como uno de bebé tiene que primero gatea, después camina. Todo es un proceso que todos tenemos que hacer. Bueno, fíjate que entre ese desarrollo ni siquiera está completo. Porque ahora los pelados desde temprana empieza a desgastar la energía que le dio este cuerpo y no termina su desarrollo, que a los 21 años. Y luego desarrollado ese vehículo, ¿qué hace con él? Tiene que seguir desarrollando, equilibrando los cuerpos de la máquina inferiores y desarrollando los cuerpos intencionales de ser, luego desarrollado físicamente, desarrollar los cuerpos superiores. Pero físicamente estamos desequilibrados, difícilmente vamos a desarrollar los cuerpos superiores. Bueno, creo que eso es todo. Le doy gracias aquí los presentes por permitirme ser útil. Le doy gracias a los que nos están sintonizando a través del internet. Los aquí presentes, que Dios me los bendiga. Los que están por internet, frente al computador, que Dios me los bendiga. Y para todos, paz inverencial.